Biblia de Cuentos presenta La niña que cerró sus oídos. Proverbios 1:25. En el corazón de un barrio viejo, donde las calles parecían tejerse con hilos de polvo dorado y las casas conservaban el aroma de generaciones enteras, vivía Ariel. Tenía 9 años y una sonrisa tan amplia como sus sueños. Su cabello, negro y suelto, corría con ella cada vez que se lanzaba a las calles a jugar. Era buena niña, sí, amable con los ancianos, cuidadosa con los animales, generosa con sus dulces. Pero había algo en ella, pequeño y persistente como una espina en el alma, una terquedad que cerraba sus oídos cuando alguien le hablaba de precaución. Su amable, Rebeca, mujer de manos laboriosas y mirada paciente, solía advertirle: «Ariel, no juegues cerca de la avenida. Los carros no esperan a nadie». Otras veces decía: «No aceptes invitaciones para ir a lugares que no conozcas». O mientras doblaba la ropa le susurraba: «Si algo dentro de ti te dice no, escúchalo. Es la voz que Dios nos dejó para cuidarnos». Su abuelo, don Samuel, de cabellos blancos y voz suave como tela gastada, sumaba sus consejos. Sentado en su mecedora de madera, repetía: «El oído que no oye consejo, oye lamento. Recuerda eso, pequeña». Ariel asentía, pero en su interior pensaba: «Ellos ven peligros en todo. El mundo no puede ser tan complicado». Y así, cada vez que la voz de la experiencia tocaba su puerta, ella la dejaba afuera, prefiriendo escuchar las risas y retos de los niños del barrio. Sus amigos eran ágiles, atrevidos y siempre inventaban juegos nuevos. Había uno en especial, llamado Damián, que parecía tener 1000 ideas para hacer la tarde más emocionante. Ese día, al mediodía, Damián llegó con un brillo travieso en los ojos. «Vamos a correr hasta el lote baldío al otro lado de la avenida. Hay una bodega abandonada con grafitis y vidrios rotos. Podemos explorarla». «Pero mi mamá no quiere que cruce la avenida sola», respondió Ariel, recordando la voz de Rebeca como quien recuerda un eco lejano. «No estarás sola, estaremos todos», insistió Damián. «Además, si nunca te arriesgas, nunca vives». Los demás niños aplaudieron la idea. Ariel sintió que si decía que no, quedaría como la miedosa del grupo. Así que cerró la puerta de sus oídos a las palabras de su madre y de su abuelo, y abrió de par en par la ventana a la voz de la curiosidad. El grupo corrió por las calles, esquivando charcos y riendo a carcajadas. Al llegar a la avenida esperaron un momento. Los carros pasaban veloces, rugiendo como fieras. Ariel sintió un ligero temblor en el pecho, pero Damián gritó: «¡Ahora!». Cruzaron a mitad de carrera. Un claxon estalló en el aire. Ariel sintió el viento caliente de un vehículo rozarle el brazo. El corazón le golpeaba las costillas. Llegaron al otro lado y el grupo estalló en risas nerviosas. «¿Qué viste, qué fácil?», dijo Damián, orgulloso. El lote baldío estaba cubierto de maleza alta y el aire olía a óxido y polvo. La bodega, silenciosa y oscura, parecía un gigante dormido. Entraron, saltando sobre tablones caídos. Ariel miraba las paredes con dibujos extraños, colores desteñidos por el tiempo. En un rincón había un piso de madera medio suelto. Damián, con su afán de aventura, dijo: «Vamos a ver qué hay debajo». Ariel dudó, pero la emoción grupal la arrastraba como corriente. Pisó junto a Damián, y en ese instante la tabla cedió. El crujido fue como un trueno bajo sus pies. Ariel cayó de golpe, atrapada entre las maderas, una pierna doblada de forma extraña. Un dolor agudo subió por su cuerpo como un relámpago. Los niños gritaron. Algunos corrieron a buscar ayuda. Damián intentó sacarla, pero la madera estaba astillada y atrapaba su ropa.
El tiempo se volvió lento y en ese silencio doloroso, Ariel escuchó, como si estuvieran justo a su lado, las voces de su madre y su abuelo. No juegues cerca de la avenida. Si algo dentro de ti te dice no, escúchalo. El oído que no oye consejo, oye lamento. Las lágrimas denublaron la vista, no solo por el dolor, sino por la certeza punzante de que cada advertencia había sido un escudo que ella misma decidió dejar caer. Minutos después, un vecino llegó, alarmado, y con cuidado la liberó de las tablas. La llevaron en brazos hasta su casa, donde Rebeca y don Samuel la recibieron con un silencio que pesaba más que cualquier regaño. El médico del barrio revisó la pierna. No estaba rota, pero el esguince la dejaría sin correr por semanas. Ariel se recostó en su cama, el murmullo de la calle entrando por la ventana. Afuera, los niños seguían jugando, sus risas mezclándose con el canto de las aves. Rebeca se sentó a su lado, con una toalla fría en la mano, y dijo en voz baja: «No es que queramos quitarte la diversión, hija. Es que ya hemos visto lo que puede pasar cuando no se escucha. El consejo es como una lámpara. No apaga la noche, pero muestra dónde no pisar». Don Samuel, desde la puerta, añadió: «Quien rechaza el consejo no solo cierra sus oídos, sino también la puerta a su propia protección». Ariel asintió, mordiéndose el labio. Sintió que las palabras entraban por fin no como imposición, sino como verdad vivida. El dolor en su pierna sería pasajero, pero el recuerdo quedaría como una cicatriz en el alma que enseña sin hablar. Los días de reposo se convirtieron en tiempo de reflexión. Ariel comenzó a escuchar más. Cuando su madre le advertía, ya no respondía con un «sí, mamá» distraído, sino con atención real. Cuando su abuelo contaba historias de su juventud en las que una decisión salvó o perdió algo valioso, ella imaginaba cada escena, tratando de guardar el aprendizaje como se guarda una joya. Un mes después, ya caminando sin dolor, Ariel vio a Damián y al grupo reunirse para otro plan emocionante: trepar al techo de una casa abandonada. Esta vez Ariel dio un paso atrás. «Yo no voy». «¿Otra vez con tus miedos?», bromeó Damián. «No es miedo», dijo ella. «Es que aprendí a escuchar». El grupo se encogió de hombros y se fue. Ariel se quedó en la calle, sintiendo una paz extraña, como quien descubre que decir «no» puede ser más valiente que decir «sí». Y así en su corazón, las voces de su madre y su abuelo ya no eran regaños molestos, sino faros encendidos. Y en las noches, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, repetía para sí las palabras que un día desechó, pero que ahora eran tesoro. «Sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis». Cuando el zorro lloró tarde. Proverbios 1:26. En las tierras ondulantes de Lomenía, donde las colinas se alzan como lomos dormidos y los riachuelos cantan con voz de cristal, vivía un joven zorro llamado Rilcan. Su pelaje rojizo brillaba bajo el sol como cobre bruñido y sus ojos tenían el destello vivo de quien siempre busca la próxima broma, la siguiente carcajada. Nadie en el bosque podía alegar que era ingenioso, pero tampoco podían olvidar que usaba su ingenio para burlarse de todo lo que consideraba aburrido o viejo. Las ardillas le parecían demasiado trabajadoras, los castores excesivamente precavidos, y los búhos, los búhos eran su blanco favorito. Hablan lento y largo, como si tuviéramos siglos para escuchar, decía con una sonrisa torcida. A Rick Kant le gustaba la ligereza, el momento, la diversión sin pausa. Y sobre todo, detestaba que alguien quisiera darle un consejo.
Una mañana tibia, cuando la neblina aún abrazaba los troncos altos y las flores bebían el rocío, el anciano búho Elmion lo llamó desde la rama más alta de un roble. «Joven Rilkan, acércate, tengo algo que decirte». Rilkan, con su habitual media sonrisa, dio un salto y trepó hasta una rama cercana. «¿Qué historia vieja será hoy, maestro de la noche?», se mofó, haciendo una pequeña reverencia exagerada. Elmion lo miró con paciencia. «Esta noche los hombres vendrán con trampas. Han estado rondando los senderos del este. Evita ese lugar y advierte a quienes encuentres». Rilkan soltó una risa ligera. «¿Trampas? ¿Cree que no sabría yo detectarlas?», dijo, sacudiendo su cola esponjosa. «No se preocupe por mí». Saltó al suelo antes de que el búho pudiera replicar y se alejó murmurando para sí. «Siempre asustan con cuentos de peligro para que uno camine despacio. ¡Qué aburrido sería vivir así!». A medida que el día avanzaba, Rilkan correteó por los prados, burlándose de las advertencias que iba oyendo. Un castor le gritó desde la orilla del río: «Rilkan, mantente lejos del este, hay hombres cazando». «¿Y qué?», respondió él riendo. «Si me encuentran les pediré que me inviten a cenar». Cerca del mediodía, encontró a 3 zorros jóvenes que jugaban cerca de un claro. Les contó, en tono de chiste, que esa noche sería una gran fiesta en el este, con redes y cebos preparados solo para quienes no temen nada. Los otros dudaron, pero él insistió: «Si somos rápidos y listos, nada nos atrapará. ¿O es que tienen miedo?». Los zorros, deseosos de probar su valentía, aceptaron seguirlo. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo de oro y púrpura las hojas, el grupo llegó al sendero del este. El aire ahí era diferente, más denso, cargado con un olor extraño a metal y aceite. El silencio era tan absoluto que incluso el canto de los grillos parecía ausente. Rilkan sintió un leve escalofrío, pero lo disfrazó con una carcajada. «¿Ven? Nada de monstruos ni trampas invisibles. Todos son cuentos para asustar crías». Avanzaron un poco más y entonces lo vieron. Un montón de carne fresca tendida sobre un trozo de tela. A un lado, hojas caídas cubrían algo que parecía un marco de madera. «Regalo del bosque», bromeó Rilkan, acercándose con paso confiado. Pero en cuanto dio el siguiente salto, el mundo se volvió un latigazo. La red cayó sobre él con un golpe seco, cerrándose en torno a su cuerpo. Intentó morderla, pero las cuerdas eran gruesas y estaban impregnadas con un olor amargo que le hacía toser. Los otros zorros, asustados, huyeron hacia la espesura sin mirar atrás. Rilkan forcejeó, gruñó, mordió hasta lastimarse el hocico. El cielo se oscurecía y los sonidos del bosque parecían alejarse. El miedo, ese visitante que siempre mantenía lejos con chistes, ahora lo envolvía como la red. Pasó lo que parecieron horas antes de que escuchara pasos humanos. Voces graves hablaban en un idioma que no entendía. Rilkan, en un impulso desesperado, gritó en dirección al bosque: «Elmion, castor del río, cualquiera, ayúdenme». Pero solo el viento le respondió. En su mente resonaban las palabras que había despreciado esa misma mañana: «Evite ese lugar y advierte a quienes encuentres». Ahora entendía que no había sido exageración, ni aburrimiento, sino cuidado. Su corazón latía con fuerza, no tanto por el miedo a lo que vendría, sino por la punzada amarga del arrepentimiento. Los hombres revisaron la red, pero algo en el movimiento del bosque los interrumpió. Un ruido fuerte, ramas rotas, un estrépito. Sorprendidos, dejaron la red a un lado y se adentraron en otra zona, quizá tras una presa mayor. Rilkan, jadeando, sintió que tenía una oportunidad. Se retorció con todas sus fuerzas, mordió un mudo, estiró una pata, luego otra, y finalmente
la cuerda cedió lo suficiente para que pudiera escurrirse fuera. Corrió sin mirar atrás, con el corazón aún golpeando sus costillas. El bosque nocturno, antes escenario de sus bromas, ahora le parecía un lugar solemne, casi sagrado. Cuando llegó a un claro iluminado por la luna, se dejó caer sobre la hierba, respirando en silencio. Un aleteo suave anunció la llegada de Elmion. El búho lo miró sin burla ni reproche, solo con esa calma que parece tener quien ve más lejos que los demás. «Has corrido, pero no para divertirte», dijo el anciano. Rilkan agachó la cabeza. «Me reí de tus palabras y casi no vivo para entenderlas. La sabiduría no busca ser graciosa, joven, busca salvarte. Y aunque me alegra que estés vivo, recuerda que no todos tienen la oportunidad de aprender después de caer». Rilkan asintió, sintiendo que aquella verdad se le grababa en el alma como fuego lento. Esa noche no hubo bromas, solo un silencio profundo, en el que, por primera vez, el joven zorro escuchó más que el sonido de su propia risa. Desde entonces, cuando otros en el bosque empezaban a burlarse de las advertencias, él intervenía con voz firme. Contaba la historia de una red invisible a los ojos de la arrogancia y de cómo no siempre hay tiempo para llorar después. Y aunque volvió a reír en muchas ocasiones, ya no se reía del consejo, porque sabía que la sabiduría, como el búho, observa desde las alturas para proteger a quienes deciden escuchar. «Yo también me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando os sobrevenga lo que teméis». El torbellino en la aldea. Proverbios 1:27. En el corazón de un valle apacible, donde las colinas verdes parecían brazos que protegían la tierra y los ríos susurraban canciones antiguas, se encontraba la pequeña aldea de Efrón. Era un lugar donde las estaciones llegaban sin prisa, las campanas de la iglesia marcaban el pulso de los días, y los niños corrían por los senderos como si el tiempo no existiera. Las casas de adobe y techos de paja se alzaban como viejos amigos, y la vida se tejía entre cosechas, celebraciones y la rutina serena de cada amanecer. Pero bajo esa calma, una advertencia se gestaba. El primero en notarlo fue Elías, el pastor más anciano del valle. Tenía manos rugosas de trabajar la tierra y ojos que sabían leer el cielo. No aprendió su oficio en libros, sino en el silencio de las madrugadas y en las conversaciones con el viento. Una mañana, al salir a revisar sus ovejas, vio algo extraño. El aire estaba más denso, el horizonte se teñía de un gris amarillento, y las aves que solían cantar desde los álamos se marchaban hacia el sur en bandadas apresuradas. Elías detuvo sus pasos. El olor del aire era diferente, como el de la tierra cuando se rompe bajo la tormenta. Reconocía ese presagio. Lo había visto una vez, hacía décadas, cuando un torbellino se llevó los techos y los campos de una aldea vecina. Sin perder tiempo, bajó a la plaza central, donde los aldeanos se reunían para intercambiar noticias y mercancías. Encontró a varios de ellos discutiendo sobre la próxima feria y la siembra. Con voz firme, dijo: «Hermanos, hay señales claras. Se acerca un torbellino. Debemos asegurar las casas, guardar los animales y refugiarnos antes de que sea tarde». Un silencio breve se apoderó del grupo. Luego un joven llamado Miqueas soltó una risa burlona. «¿Torbellino? El cielo está tranquilo, Elías. Siempre ves peligros donde no los hay». Otros lo secundaron. «Viejo, no vivas de recuerdos. El clima aquí siempre ha sido amable», añadió una mujer que vendía frutas. «Mejor ayúdanos con los preparativos de la feria». Elías frunció el ceño, pero no discutió. Solo repitió: «El cielo habla, y yo he aprendido a escucharlo. Hacedme caso». Ese día recorrió casa por casa, tocando puertas, explicando lo que había visto: el cambio en el aire, las aves que huían, la tensión invisible que precede a la furia del viento. Algunos escucharon en silencio,
Otros sonrieron con condescendencia, y no faltaron quienes lo invitaron a no asustar a la gente con historias viejas. Al caer la tarde, solo 3 familias lo obedecieron. Aseguraron sus techos con sogas, reforzaron puertas y ventanas, y llevaron a sus hijos y animales al refugio de piedra junto al arroyo. El resto siguió con sus planes, convencidos de que el viejo pastor exageraba. El día siguiente amaneció con una calma inquietante. El cielo estaba demasiado claro, el aire demasiado quieto, como si el mundo contuviera la respiración. Los niños jugaban en las calles, las mujeres tendían ropa al sol y los hombres trabajaban en los campos. Elías, desde lo alto de una colina, observaba con el corazón apretado. Fue entonces cuando ocurrió. Una línea oscura comenzó a dibujarse en el horizonte, creciendo y girando como una serpiente que se despierta. El viento llegó primero, suave al inicio, pero cargado de un murmullo profundo, como un tambor lejano. Luego se volvió más fuerte, sacudiendo las ramas y arrancando hojas como manos impacientes. Las nubes se arremolinaron y en pocos minutos el torbellino apareció en toda su furia, una columna gigante de polvo, ramas y escombros que giraba con un rugido ensordecedor. El pánico se apoderó de la aldea. Los que se habían reído de Elías corrían ahora en todas direcciones, buscando refugio. Las puertas golpeaban contra las paredes, los techos se levantaban como hojas secas, y los corrales se vaciaban mientras los animales huían despavoridos. Elías gritó desde la colina: ¡Al refugio! ¡Rápido! Pero para muchos ya era tarde. El viento era tan fuerte que apenas podían avanzar. Algunos intentaban rescatar pertenencias, otros salvar a sus hijos. La plaza central, que días atrás estaba llena de risas, ahora era un caos de gritos y polvo. Las 3 familias que habían obedecido permanecían seguras dentro del refugio de piedra, escuchando el estruendo como si el cielo mismo se rasgara. Elías logró entrar último, ayudando a una anciana que apenas podía caminar. Desde una rendija observó cómo el torbellino atravesaba la aldea, arrasando con todo a su paso. En cuestión de minutos, lo que antes era un paisaje tranquilo se convirtió en un campo de ruinas. El viento se llevó techos, árboles y hasta pedazos de paredes. Luego, tan repentinamente como había llegado, el torbellino comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un silencio sobrecogedor. Cuando el peligro pasó, los sobrevivientes salieron lentamente. El aire olía a polvo y madera rota. Algunos lloraban al ver sus casas destruidas, otros buscaban familiares o animales perdidos. Elías caminó entre los escombros, ayudando a quienes podía, pero en su interior sentía un peso difícil de describir, no solo por la destrucción, sino por las advertencias que no fueron escuchadas. Esa noche la aldea encendió hogueras para alumbrar la oscuridad, pues la mayoría de las lámparas habían sido arrasadas. Nadie hablaba de la feria ni de las risas del día anterior. El silencio estaba cargado de una lección que no necesitaba palabras. El anciano pastor sabía que ese recuerdo quedaría grabado en la memoria del pueblo. Y aunque dolía ver las pérdidas, también comprendía que a veces el dolor se convierte en maestro. Así, la aldea de Efrón volvió a levantarse, más fuerte y más atenta que antes. Pero cada vez que una nube extraña aparecía en el horizonte, todos, sin excepción, recordaban aquel día, el día en que el torbellino no dio una segunda oportunidad. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. La voz que ya no respondió. Proverbios 1:28. Bajo un cielo de tarde gris, cuando las nubes se enredaban como manto sobre las montañas y el viento traía el eco de voces antiguas, un joven llamado Elías caminaba solo por un sendero de polvo y piedras.
Sus pasos eran lentos, y aunque sus ojos miraban al frente, su mente viajaba hacia atrás, a días más claros. Recordaba el calor del hogar de su abuela, una mujer de manos curtidas y mirada profunda que siempre tenía palabras sabias para ofrecerle. Ella no le hablaba con prisas, sino con esa calma que tienen quienes han visto mucho y entienden que las semillas tardan en crecer. Elías le decía, la sabiduría es como el agua que corre, si no bebes cuando pasa, no puedes culpar al río cuando se ha ido. En su juventud, Elías había escuchado esas palabras con una sonrisa distraída, pensando que el tiempo le pertenecía, que siempre habría un mañana para cambiar, para corregir, para aprender. Pero la vida, como un río impetuoso, no se detiene a esperar a quienes se quedan jugando en la orilla. Su abuela le daba consejos que parecían sencillos. Mira bien con quién andas, no gastes lo que no tienes, escucha antes de hablar, no dejes para después lo que puedes hacer ahora. Y aunque él la sentía con respeto, en su interior pensaba que esas advertencias eran para otros, no para él. Todo comenzó con pequeñas decisiones que parecían inofensivas. Seguir a amigos que amaban la diversión más que la verdad. Gastar las horas en bromas y juegos cuando había trabajo que hacer. Dejar para después lo que era importante porque lo urgente nunca parecía urgente de verdad. La voz de su abuela se volvía un susurro lejano entre el bullicio de los días. Él no la rechazaba con palabras duras, simplemente la posponía, como quien deja un libro abierto sobre la mesa, prometiéndose leerlo más tarde. Pero un día, ese más tarde se convirtió en nunca. Elías siguió caminos que lo llevaron lejos de casa. En la ciudad encontró un grupo de jóvenes que vivían para el momento, sin pensar en consecuencias. Le ofrecieron compañía, risas y promesas fáciles de éxito. Y aunque su corazón a veces sentía un nudo de advertencia, él lo desataba con frases que se repetía a sí mismo. Sé lo que hago, puedo manejarlo, no me pasará a mí. Pasaron semanas, luego meses. Las decisiones pequeñas se volvieron más grandes. Las fiestas se hicieron frecuentes, las deudas empezaron a crecer, y pronto se vio comprometido con personas de mirada fría, hombres que sonreían sin alegría y hablaban de favores que tarde o temprano se debían devolver. Hubo momentos en que quiso retroceder, pero no sabía por dónde. Era como estar en un bosque sin senderos visibles, donde cada dirección parecía más oscura que la anterior. La ciudad, que antes le parecía un lugar de oportunidades, se volvió un laberinto. Una noche, en medio de una discusión con uno de esos hombres, Elías sintió que había cruzado un límite invisible. Las palabras se volvieron amenazas y entendió que no estaba entre amigos. Salió de allí caminando rápido, sin rumbo, con un peso en el pecho que no lo dejaba respirar. Esa madrugada, mientras las calles dormían, buscó una respuesta. Recordó a su abuela sentada junto al fuego, su voz firme pero tierna, las historias que contaban de hombres y mujeres que habían escuchado a tiempo y de aquellos que habían esperado demasiado. La imagen le trajo un dolor profundo, como si hubiese dejado caer algo frágil y valioso, y ahora solo quedaran los pedazos. Se detuvo bajo una farola que titilaba y habló en voz baja. Si tan solo pudiera oírte otra vez, si tan solo pudieras decirme qué hacer ahora. Esperó. El viento sopló entre los edificios, moviendo papeles olvidados en la calle, pero no hubo respuesta. Siguió caminando, como si al doblar una esquina pudiera encontrarla esperándolo. Por favor, háblame, dime qué hacer otra vez. Pero el silencio era absoluto, y en ese silencio entendió lo que nunca había querido aceptar. El tiempo para escuchar tiene un final. La sabiduría no era una voz que seguiría llamando eternamente. Había estado disponible, clara, generosa, pero él la había ignorado tantas veces que ahora el eco se había desvanecido. Sus pasos lo llevaron hasta un parque donde de niño había jugado con sus amigos. El columpio oxidado y la arena húmeda le devolvieron un recuerdo vívido. Su abuela, sentada en un banco, vigilándolo, mientras le decía que cada elección era como una semilla.
Algunas daban fruto, otras espinas, pero todas crecían. Entonces, él no entendió que algunas semillas, una vez plantadas, no podían desenterrarse. Al amanecer, llegó al puente sobre el río. Se apoyó en la baranda y miró el agua correr. El sonido le trajo otra memoria. Él, pequeño, lanzando piedras al agua junto a su abuela. Ella le decía que las decisiones eran como esas piedras. Una vez lanzadas, no podían recuperarse, y sus ondas llegaban más lejos de lo que uno podía ver. Sintió un nudo en la garganta. El agua seguía su curso, indiferente a su dolor. Comprendió que podía empezar a buscar de nuevo, pero que el consejo que necesitaba para evitar ciertos caminos ya no se lo daría la voz que había sido su guía. Tendría que aprender ahora con cicatrices lo que antes habría aprendido con ternura. Cerró los ojos y respiró hondo. El silencio ya no le pedía que escuchara, le pedía que recordara. No podía cambiar lo que había hecho, pero sí podía decidir nunca más ignorar una advertencia. Esa mañana, Elías decidió no rendirse, pero también aceptó que el precio de no escuchar a tiempo es alto. La sabiduría, como un visitante honorable, llega, llama, espera, y si no se le abre, se marcha sin hacer ruido, y cuando se le llama tarde, no siempre responde. Entonces me llamarán, y no responderé, me buscarán de mañana, y no me hallarán. La tortuga que aborrecía el camino recto. Proverbios 1:29. En un claro escondido entre los árboles antiguos, donde la luz del amanecer pintaba de oro las hojas y el canto de los pájaros era un himno de bienvenida al día, vivía una tortuga llamada Tarsia. Sus pasos eran cortos y seguros, y su caparazón brillaba bajo el sol como si guardara dentro historias de muchas generaciones. Sin embargo, su corazón no compartía la paciencia que sus ancestros habían conocido. Tarsia veía a los demás animales seguir senderos bien trazados. La liebre corría por rutas limpias, el ciervo elegía pasos seguros entre las piedras, y el búho vigilaba desde lo alto, guiando con sabiduría a quien lo escuchara. Pero ella, aunque respetaba la fortaleza y el conocimiento de aquellos, sentía que el camino recto era aburrido. ¿Para qué seguir siempre la misma senda?, decía con un brillo travieso en los ojos. La vida es demasiado corta para andar con tantas reglas. Su amiga la ardilla, que era rápida y previsora, trataba de advertirle: Tarsia, los senderos rectos no son cadenas, son guía. Quien se aleja por diversión puede acabar sin saber volver. Pero Tarsia se reía, convencida de que su astucia bastaría para salir de cualquier problema. Le gustaban los atajos, los recovecos del bosque donde las flores eran extrañas y los frutos tenían colores brillantes. A veces llegaba tarde a casa porque se había entretenido probando caminos nuevos. Su caparazón aún no mostraba cicatrices, y eso le hacía creer que no había peligro real. Con el paso de los días, los ancianos del bosque notaron su costumbre. El búho la llamó una noche desde su rama alta, cuando la luna bañaba el claro de plata. Tarsia, no desprecies el camino recto. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, y quien lo abandona se pierde en la oscuridad. Ella escuchó, pero su corazón ya estaba decidido. No necesito que nadie me diga qué hacer, sé cuidarme sola. Y siguió andando por donde el bosque era más denso. Al principio todo parecía un juego. Encontraba frutas raras, charcos donde su reflejo se veía más grande y brillante, y lugares donde ningún otro animal iba. El viento le traía aromas nuevos y el canto de grillos desconocidos le parecía música. Cada día el sendero recto quedaba más lejos y la voz de sus amigos más débil. Pero una tarde las nubes cubrieron el cielo antes de tiempo. Un viento frío sopló desde el norte, arrastrando hojas secas. Tarsia, en lugar de regresar por el camino conocido, decidió que podía encontrar una ruta más rápida. Se internó en una zona del bosque que jamás había visto. Los árboles eran altos, sus ramas entrelazadas cubrían la luz, y el suelo estaba cubierto de raíces como trampas. Siguió caminando, segura al principio, pero pronto se dio cuenta de que todo se veía igual. Buscó marcas en los troncos o el canto de algún pájaro familiar, pero no encontró nada.
El aire olía a tierra húmeda y silencio. El corazón le latía más rápido. No pasa nada, solo necesito dar la vuelta. Pero al girar, el sendero que había usado desapareció entre sombras. Caminó, y cada paso la llevaba a más confusión. El bosque, que antes le parecía un lugar de descubrimiento, ahora se cerraba como un laberinto. El viento soplaba con un sonido extraño, como si susurrara palabras que no podía entender. Entonces recordó las voces que había ignorado, la ardilla advirtiéndole, el búho enseñándole sobre el temor a Dios, incluso las historias que había oído desde pequeña sobre animales que se perdieron por rechazar el consejo. En ese instante, esas advertencias dejaron de parecer exageraciones. Eran la verdad que ella había despreciado. ¿Dónde están ahora?, susurró. ¿Dónde están para mostrarme el camino? Pero nadie respondió. La distancia y su desobediencia habían hecho que no pudiera oírlos, aunque gritaran. Siguió caminando hasta que sus patas comenzaron a doler. El bosque parecía infinito y el cielo, apenas visible, se había teñido de gris. En su cansancio, encontró un arroyo y bebió. Se miró en el reflejo, ya no veía a la tortuga segura y curiosa, sino a una criatura asustada, cubierta de polvo y hojas secas. Por primera vez entendió que el temor a Dios no era miedo que encadenaba, sino reverencia que guía. Y que el camino recto no era para privarla de aventuras, sino para protegerla de perderse. Decidió descansar y esperar que la noche pasara. Quizá al amanecer podría haber alguna señal. Se acurrucó junto a una roca, pero el sueño no llegaba fácilmente. En su mente resonaban las palabras que había rechazado. El que aborrece la sabiduría se extravía. El que rechaza el temor del Señor se queda sin dirección. Cuando al fin amaneció, el bosque se veía menos oscuro, pero igual de extraño. Tarsi se levantó y siguió andando, buscando cualquier indicio. Después de horas, escuchó un canto lejano. Era la voz de un mirlo que solía cantar en el claro. Siguiendo ese sonido, poco a poco comenzó a reconocer ciertos árboles y piedras. El corazón le latía con esperanza. Finalmente, llegó a un cruce donde el sendero recto se extendía ante ella como un viejo amigo que nunca se había movido. Avanzó despacio, con la cabeza baja. Al entrar en el claro, la ardilla y el búho la miraron sin reproche, pero con una tristeza suave. «Te advertimos porque te amamos», dijo el búho. «No porque queríamos quitarte la libertad, sino porque sabíamos que el bosque tiene zonas donde uno no regresa igual, o no regresa». Tarsicia inclinó la cabeza. «Lo sé ahora. El temor al Señor no es una carga, es la luz que me muestra por dónde ir». Desde aquel día, aunque todavía exploraba, nunca más dejó el sendero recto sin una buena razón y siempre escuchaba cuando los sabios hablaban. No porque temiera perderse otra vez, sino porque había aprendido que quien rechaza el temor de Dios camina sin mapa, y no todos encuentran el regreso. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. El niño que rompía cada advertencia. Proverbios 1:30. En la aldea de las colinas verdes, donde las casas de adobe parecían nacidas de la misma tierra y el viento llevaba el aroma del pan recién horneado, vivía un niño llamado Samuel. Sus ojos tenían el brillo inquieto de quien cree que el mundo es demasiado pequeño para sus pasos, y su risa corría más rápido que su prudencia. Samuel era conocido por una costumbre peligrosa. Jamás escuchaba una advertencia. Cuando su madre le decía que no subiera al tejado, él ya estaba trepando. Cuando el maestro pedía no acercarse al río crecido, Samuel ya tenía los pies en el agua. No era malintencionado.
De hecho, su corazón era noble y su sonrisa franca, pero en su interior crecía una convicción errónea, que las advertencias eran exageraciones, inventos para asustar. Una mañana, mientras la bruma se deshacía sobre el campo, el maestro de la escuela reunió a los niños. Sobre una mesa de madera puso una cuerda gastada y una rama rota. «Esto», dijo levantando la cuerda, «es lo que queda cuando uno ignora los límites, y esto», mostró la rama, «es lo que pasa cuando alguien insiste en probar su fuerza contra lo que no entiende». Los niños escuchaban atentos, excepto Samuel, que dibujaba figuras en la tierra con un palo. «Samuel», lo llamó el maestro, «¿puedes decirnos por qué existen las advertencias?». El niño levantó la vista, encogiéndose de hombros. «Para que tengamos miedo». El maestro suspiró. «No, son para que vivamos». Esa misma tarde, al volver a casa, su madre lo detuvo en la puerta. El cielo se había oscurecido con nubes de tormenta. «Hijo, no salgas al campo hoy. Los rayos pueden caer incluso lejos de la lluvia». «Pero si no voy ahora, mañana ya no estarán las flores que quiero recoger», respondió él impaciente. Sin esperar más, tomó su canasta y corrió. El terreno estaba húmedo bajo sus pies descalzos y el aire cargado de electricidad le erizaba la piel. Para él, aquello era una aventura. Mientras recogía flores, vio a su amigo David acercarse a la cerca que separaba el campo del molino. «¿A dónde vas?», preguntó Samuel. «Quiero ver el río. Está crecido por la lluvia y dicen que baja con fuerza», contestó David. Samuel sonrió con complicidad. «Vamos juntos». El molino quedaba junto a una orilla empinada. El agua golpeaba las piedras con un rugido grave y espuma blanca se arremolinaba en la superficie. «No deberíamos acercarnos tanto», dijo David, aunque sus palabras no sonaban firmes. «No seas miedoso», la animó Samuel. «Si nos inclinamos un poco, podremos ver mejor». Pero en un instante, el suelo húmedo cedió bajo los pies de David. El niño cayó al agua y la corriente lo arrastró río abajo. Samuel gritó su nombre, corrió por la orilla, pero las ramas y las piedras le impedían seguirlo. El corazón le golpeaba como nunca antes. A lo lejos, un hombre del molino saltó al agua y logró alcanzar a David. Lo sacaron exhausto y tosiendo, pero vivo. Samuel, sin hálito, sintió que las piernas le temblaban. Por primera vez, el peso de las advertencias cayó sobre él como una verdad que no podía ignorar. Cuando la madre de Samuel llegó, no hubo gritos. Solo lo abrazó con fuerza, temblando. «No era a ti al quien la corriente iba a llevar hoy», dijo en un susurro, «pero pudo haber sido». Esa noche, Samuel no durmió pronto. El sonido del agua seguía en sus oídos y la imagen de David desapareciendo bajo la espuma se repetía una y otra vez. Recordó todas las veces que el maestro y su madre le habían advertido y cómo él había tomado esas palabras como obstáculos en su camino. Al día siguiente, en la escuela, el maestro habló del suceso. «Las advertencias son como muros invisibles», explicó. «Si las ves como enemigas, querrás derribarlas. Si las ves como amigas, sabrás que están ahí para cuidarte». Samuel levantó la mano. «Maestro, creo que ahora entiendo». «¿Qué entiendes, Samuel?», preguntó el hombre con paciencia. «Que cuando uno menosprecia la corrección, es como si caminara con los ojos cerrados hacia una espina. Puede que no la vea, pero eso no evita que lo hiera». El maestro asintió con una sonrisa leve. «Y a veces», añadió, «no es solo uno quien se hiere, sino alguien que nos sigue». A partir de ese día, Samuel comenzó a escuchar más y hablar menos cuando le daban un consejo. No cambió de un momento a otro. Todavía tenía su espíritu inquieto, pero ahora pesaba en él la certeza de que cada advertencia era un regalo,
aunque no siempre lo pareciera. Pasaron semanas y un nuevo reto se presentó. Una mañana, varios niños encontraron una cuerda colgando de un viejo roble junto al barranco. «Podríamos usarla para bajar y explorar», dijo uno. Samuel sintió la misma chispa de curiosidad de siempre, pero recordó la cuerda gastada que el maestro les había mostrado y las palabras de su madre. «No es buena idea. El suelo puede ceder como pasó en el molino». Los demás se burlaron un poco, pero Samuel no se movió. Minutos después, la cuerda se rompió cuando uno de los niños la probó y cayó unos metros, aunque sin heridas graves. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier sermón. Esa noche, mientras ayudaba a su madre a encender la lámpara, Samuel habló. «¿Sabes? Creo que las advertencias son como faroles. No son para que uno deje de caminar, sino para que no tropiece en la oscuridad». Ella sonrió acariciando su cabello. «Ese es el temor de Dios, hijo. Aceptar que hay caminos donde Él ya ha puesto luz y no insistir en caminar donde la oscuridad manda». Samuel miró por la ventana hacia las colinas. Tal vez algún día volvería a probar sus límites, pero ahora sabía que cada palabra de consejo era una mano tendida, no una cadena, y entendía que menospreciar la corrección no lo hacía valiente, sino vulnerable. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. El fruto amargo del orgullo. Proverbios 1:31. En el corazón de un valle fértil, rodeado por montañas que parecían custodiar el tiempo, se levantaba un pueblo llamado Lirien. Sus huertos rebosaban de uvas dulces, su trigo doraba las colinas, y sus manantiales eran tan claros que los niños creían que en ellos vivían estrellas pequeñas. Allí vivía Elías, un hombre de cabellos blancos y espalda recta, cuyos ojos habían visto más cosechas que cualquier otro. No era el más rico ni el más fuerte, pero todos reconocían su voz como la de un hombre que hablaba con verdad. Una tarde de otoño, cuando las hojas caían como monedas de oro desde los nogales, Elías reunió a los vecinos en la plaza. Tenía en la mano una rama con frutos extraños, rojos por fuera, pero con un aroma áspero. «Hermanos», dijo, «en el bosque del norte he visto que crece este árbol. Es hermoso a la vista, pero su fruto es amargo y enferma a quien lo come. Algunos jóvenes ya han probado sus semillas, y aunque sonríen al principio, luego pasan la noche entera con dolor». Los rostros en la plaza se miraron unos a otros. Un hombre alto, de manos encallecidas, habló. «¿Y qué importa, Elías? Si alguien quiere comer, que coma. Cada quien es dueño de su boca». Elías suspiró. «Sí, cada quien es dueño de su boca, pero también esclavo de lo que siembra. El fruto que escogemos hoy será nuestra cosecha mañana». Muchos se encogieron de hombros, otros rieron con desdén, y unos cuantos, intrigados por lo prohibido, se prometieron probar aquel fruto tan pronto pudieran. Días después, un grupo de jóvenes salió hacia el bosque del norte. Entre ellos estaba Maren, hijo de un agricultor, que siempre se burlaba de las advertencias del anciano. Encontraron el árbol al borde de un arroyo, alto, con hojas que brillaban como espejos bajo el sol. El fruto parecía perfecto y su color encendía la curiosidad. «Si fuera tan malo, no sería tan bonito», dijo Maren, arrancando uno. Lo mordió y su dulzura inicial lo sorprendió. «¿Ves?», rió. «Elías se equivoca. Esto es delicioso». Uno a uno los demás lo imitaron. Rieron, cantaron y volvieron al pueblo con las manos y las ropas manchadas de jugo rojo. Pero aquella noche, las risas se convirtieron en gemidos. Sus estómagos ardían, sus bocas sentían un sabor seco y amargo que no se iba ni con agua. Algunos no pudieron levantarse al día siguiente. Elías los visitó, llevando hierbas y ungüentos para aliviar su dolor. No dijo, «te lo advertí». Sus manos hablaban más que sus palabras. «El fruto paga lo que promete», murmuró mientras preparaba una infusión.
y el orgullo siempre cobra caro. La noticia se extendió, pero en vez de servir de lección, muchos en el pueblo comenzaron a murmurar. Tal vez si lo cocinamos perderá lo amargo, quizás si lo mezclamos con miel será bueno. Ignoraron que la raíz misma del fruto contenía su veneno. Con el paso de las semanas, algunos empezaron a plantar semillas del árbol en los límites de sus tierras. Decían, es bonito como adorno. Otros pensaban venderlo a viajeros. Y así, sin escuchar, el valle comenzó a llenarse de aquellos árboles. Al principio, el cambio fue imperceptible, pero al cabo de 2 años, los campos antes fértiles comenzaron a perder color. Las raíces del árbol amargo bebían más agua que el trigo y las vides, y la tierra se endurecía a su alrededor. Las flores eran menos, las abejas se alejaban, y el aroma fresco del valle fue reemplazado por un olor seco, casi de polvo. Elías, viendo esto, volvió a llamar al pueblo. «Hijos de este valle», dijo con voz grave, «han sembrado lo que yo les advertí. No me creyeron cuando les hablé del fruto amargo, y ahora el mismo suelo que nos alimentaba empieza a devolverles su desdén». Un anciano de barba espesa replicó, «¿Y qué quieres que hagamos, Elías? Si arrancamos los árboles, perderemos la sombra y la belleza que dan». «Mejor perder sombra y belleza que perder vida», respondió Elías. «No olviden, todo lo que sembramos, lo cosechamos, y lo que sembramos con necedad, lo cosecharemos con lágrimas». Algunos se conmovieron y comenzaron a cortar los árboles, pero la mayoría no quiso. El fruto seguía pareciendo hermoso, y su dulzura inicial aún seducía a los nuevos que lo probaban. Pasaron más años, y el valle dejó de ser fértil. Los manantiales se secaron poco a poco, el trigo crecía ralo, y las uvas se agriaban antes de madurar. El pueblo, empobrecido, empezó a vender el fruto amargo a mercaderes que pasaban, sin importarle a quién enfermara en tierras lejanas. Una noche, cuando el hambre ya golpeaba las puertas, Maren, ya adulto, llegó a la casa de Elías. Sus ojos estaban hundidos y su voz quebrada. «Tenías razón», dijo. «Pensé que la advertencia era exagerada, que podíamos dominar el fruto, pero el fruto nos ha dominado a nosotros». Elías lo miró con compasión. «Hijo, el orgullo siempre siembra más de lo que uno cree, y su cosecha nunca es pequeña». Entonces, con los pocos que aún tenían fuerzas, comenzaron a arrancar los árboles. Fue un trabajo largo y doloroso. Las raíces estaban profundas, y cada árbol arrancado dejaba la tierra herida. No pudieron salvar todas las parcelas, pero en algunos campos, con el tiempo, la hierba volvió a crecer y el agua regresó. El pueblo aprendió, a través de su propio dolor, la lección que habían despreciado en palabras. Y aunque el valle nunca volvió a ser tan fértil como antes, aquellos que sobrevivieron contaban a sus hijos la historia del fruto amargo, para que nunca más confundieran belleza con bondad. Al final de sus días, Elías se sentó bajo un manzano que él mismo había plantado. Un niño pequeño, nieto de Maren, se acercó y preguntó, «Abuelo Elías, ¿por qué todos dicen que las semillas son como decisiones?» El anciano sonrió, porque cada una, pequeña como parece, guarda en su interior todo lo que un día crecerá. Si siembras orgullo, crecerá soledad. Si siembras mentira, crecerá desconfianza. Pero si siembras justicia y temor de Dios, tu cosecha será paz. El niño miró el manzano, cargado de frutos dulces, y asintió en silencio. Comerán del fruto de su camino,
y se hartarán de sus propios consejos. El necio que se creía afortunado. Proverbios 1:32. En la ciudad costera de Selmar, donde los barcos cargados de especias llenaban el aire de aromas lejanos y las calles resonaban con pregones de mercaderes, vivía un joven llamado Darel. Era hijo único de un comerciante próspero que, antes de morir, le dejó almacenes repletos de telas finas, cofres de monedas y tierras fértiles más allá de las murallas. Darel era apuesto y de sonrisa segura. Su andar desprendía la certeza de que nada podía faltarle. Los ancianos de la ciudad solían decir que la riqueza es como el mar, generosa para quien sabe navegarla, pero mortal para quien se confía demasiado. Darel, sin embargo, creía que esas palabras eran de hombres pobres incapaces de comprender la suerte de quien nace afortunado. Un día, mientras paseaba por el mercado, un anciano llamado Salur, conocido por su sabiduría, lo detuvo. «Joven Darel», dijo con voz grave, «tu padre y yo fuimos amigos. Él siempre temió que el oro, si no se maneja con prudencia, se convierta en una soga invisible. Escucha un consejo. No confíes en la abundancia más que en la justicia, ni en la ganancia más que en la verdad». Darel sonrió con indulgencia. «Salur, agradezco tus palabras, pero yo sé cuidarme. El oro abre puertas, la abundancia atrae amigos y la suerte, cuando es grande, es un escudo contra la desgracia». El anciano lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. La suerte que no está cimentada en sabiduría es como un barco sin ancla. A la primera tormenta se pierde. Pero Darel no escuchó. Con el tiempo comenzó a gastar sin medida. Organizaba banquetes en los que la música no paraba hasta que el último invitado caía dormido. Compraba joyas no por necesidad, sino por el placer de ver cómo otros las envidiaban. Prestaba dinero a amigos de ocasión que lo adulaban mientras las copas estaban llenas. Las advertencias de Salur se repetían cada vez que se cruzaban. No midas tu seguridad por el peso de tu bolsa, sino por la firmeza de tu corazón. Darel asentía con cortesía, pero por dentro pensaba, yo no soy como esos que pierden todo. Sé cómo multiplicar lo que tengo. Sin embargo, la vida rara vez avisa antes de cambiar la marea. Una sequía prolongada golpeó las tierras de Selmar. Los campos dejaron de producir y los precios del grano se dispararon. Las caravanas que traían alimentos desde el interior se retrasaban por asaltos en los caminos. Los barcos que partían a comerciar tardaban en regresar y algunos no volvían. Darel al principio no sintió preocupación. Tenía reservas y su fortuna aún era grande. Pero sus fiestas seguían, sus gastos no disminuían y los préstamos sin retorno comenzaron a acumularse. «Pronto pasará», se decía. «Mi prosperidad me protege». Pero la sequía se alargó y con ella vino la escasez. Los almacenes de Darel se vaciaban más rápido de lo que él podía llenarlos. Algunos de sus amigos comenzaron a desaparecer. Otros le pedían más préstamos que nunca, prometiendo devolverlos cuando todo mejorara. Salur lo visitó una tarde, encontrándolo solo, con la mesa menos servida que de costumbre. «Darel», dijo suavemente, «aún puedes salvar lo que te queda si reduces tus gastos y cierras la mano a los falsos amigos. No es dureza, es prudencia». «No, Salur, si dejo de dar, ¿quién me considerará generoso? No quiero que piensen que he caído». El anciano lo miró fijamente. No temer que piensen que has caído es la manera más rápida de caer. El tiempo le dio la razón. Los barcos de Darel empezaron a llegar vacíos o con cargamentos dañados. Sus acreedores, antes pacientes,
ahora exigían pagos inmediatos. Sus tierras, resecas, no producían ni para alimentar a sus jornaleros. Y los amigos que lo rodeaban en la abundancia ya no acudían a sus banquetes, porque ya no había banquetes. Una noche Darel se encontró caminando solo por el puerto. Miraba las olas romper contra los pilotes y cada golpe le recordaba la verdad que había ignorado. Su riqueza era frágil y su seguridad ilusoria. Recordó las palabras de Salur: la suerte sin sabiduría es como un barco sin ancla. Decidió buscar al anciano, no por orgullo, sino porque ya no tenía nada que perder. Lo halló en una pequeña casa junto a un huerto humilde, donde las hortalizas crecían verdes a pesar de la sequía, gracias a un sistema de riego que Salur había construido con paciencia y previsión. «He perdido todo», confesó Darel con voz quebrada. «Me creí invulnerable porque tenía oro. Pensé que la prosperidad era un muro, pero era solo arena». Salur lo escuchó en silencio. «Hijo, no es malo tener prosperidad. El mal está en creer que ella es tu sostén. La prosperidad puede ser un siervo útil, pero es un amo cruel». Durante meses, Darel trabajó junto a Salur, aprendiendo a sembrar, a ahorrar, a dar con discreción y a rechazar lo que no podía sostener. Fue un aprendizaje duro para alguien que había vivido en la abundancia sin límites, pero poco a poco descubrió que había una riqueza que no se podía perder. La sabiduría que guía los pasos, la prudencia que guarda del peligro, la humildad que abre el oído a la corrección. Un año después, con el fruto de su trabajo y la ayuda de aquellos pocos amigos verdaderos que aún quedaban, Darel compró un pequeño barco. Esta vez no lo llenó de lujos, sino de provisiones y mercancías que sabía comerciar con justicia. Navegó, vendió, compró y volvió con ganancias moderadas pero seguras. No se dejó llevar por la prisa de multiplicar riquezas, y cada decisión la sometía al consejo de hombres sabios. Cuando el pueblo lo vio nuevamente próspero, ya no lo llamaban el afortunado, sino el prudente. Y Darel sabía que ese título valía más que todos los cofres que alguna vez había tenido. Una tarde, mientras caminaba con Salur por el puerto, observó un barco nuevo, reluciente, cargado de mercancías de lujo. El dueño, un joven altivo, repartía monedas a manos llenas para impresionar a la multitud. Darel sonrió con melancolía. «Yo fui como él. Pensaba que el oro era mi escudo. Ahora sé que el único escudo verdadero es la sabiduría». Salur asintió. «Y ahora puedes advertirle, aunque quizá, como tú, solo aprenda cuando el escudo se rompa». Darel miró el horizonte, donde el mar y el cielo se unían en una línea tenue, y comprendió que la prosperidad sin sabiduría es un espejismo. Brilla a la distancia, pero al acercarte, si no estás preparado, desaparece, dejándote solo con tu sed. Porque el desvío de los simples los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. El que oyó a tiempo. Proverbios 1:33. En un valle rodeado de montañas verdes, donde los ríos cantaban con voz cristalina y los árboles formaban un manto de frescura, vivía una anciana llamada Mara. Sus cabellos eran tan blancos como la espuma que se forma cuando el arroyo golpea las piedras, y sus manos, aunque arrugadas, eran firmes para trabajar la tierra. Desde joven, Mara había aprendido a escuchar con atención las palabras de los sabios. No era rica ni buscaba serlo, pero su casa siempre tenía pan caliente, un fuego encendido y un rincón para quien necesitara descanso. Los niños la querían porque sus cuentos estaban llenos de aventuras y verdades profundas. Los adultos la respetaban porque cada consejo que salía de su boca parecía abrir senderos en medio de la confusión. En el centro del valle vivía también un hombre anciano, llamado Eliam, el sabio del pueblo. Su voz era pausada, y sus ojos parecían ver más allá de lo que cualquiera podía imaginar. Muchos lo escuchaban por costumbre, otros solo por cortesía, pero Mara
Mara lo escuchaba como si cada palabra fuera agua para un corazón sediento. La sabiduría no siempre grita, decía Eliam una tarde de otoño, pero siempre está hablando. El que oye y guarda vivirá confiado aún en el día malo. Mara tomó esas palabras y las guardó en su corazón, como se guarda una semilla en buena tierra. No sabía cuándo vendría ese día malo, pero sí sabía que toda palabra del sabio era un regalo que debía atesorar. Con el paso de los años, Mara organizó su vida según esas enseñanzas. Trataba con justicia a sus vecinos, ayudaba a los que caían en necesidad, evitaba las disputas inútiles y hablaba siempre con verdad. Algunos se burlaban de su prudencia, diciendo que era demasiado cuidadosa, que vivía con temores, pero ella sonreía, sin discutir. El valle prosperaba, las cosechas eran abundantes y las familias crecían. Esto hizo que muchos comenzaran a vivir sin cuidado, olvidando las advertencias que el sabio Eliam daba cada temporada. Escuchen, las lluvias en las cumbres han sido intensas y el deshielo traerá más agua de lo normal. Refuercen sus casas, guarden provisiones y cuiden a sus familias. Algunos lo hicieron, la mayoría no. Decían, hemos visto inviernos peores, nada pasará, como siempre. Mara, en cambio, comenzó a prepararse. Selló las rendijas de su casa, reforzó el techo con maderas secas, almacenó agua y alimentos y se aseguró de que su pequeño corral estuviera seguro. No lo hizo con miedo, sino con la calma de quien obedece una voz confiable. Pasaron unas semanas y una noche, mientras el cielo se cubría de nubes negras, un trueno retumbó tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. La lluvia comenzó, primero fina, luego furiosa, hasta convertirse en un aguacero incesante. El río creció con una rapidez que pocos habían visto. El agua comenzó a inundar los campos, llevándose las cosechas, arrancando cercas, arrastrando todo a su paso. Las familias corrieron, buscando lugares altos. Muchos que habían ignorado las advertencias de Eliam y las acciones de Mara, ahora buscaban refugio. En medio del caos, algunos llegaron hasta su casa. Mara abrió la puerta sin dudar, dejando que hombres, mujeres y niños se resguardaran del temporal. Su pequeña vivienda, reforzada con paciencia y previsión, resistió. El fuego de la chimenea seguía encendido. El pan y las provisiones alcanzaban para todos, y su voz, serena, daba confianza a los atemorizados. «Estén tranquilos», les decía, «esto pasará. Hemos de esperar y mantenernos unidos». Durante 3 días y 3 noches, la lluvia no cesó. El valle entero quedó irreconocible, campos anegados, caminos destruidos, corrales vacíos. Sin embargo, en medio de la desgracia, la casa de Mara era un refugio. Al 4.º día, las nubes comenzaron a disiparse y el sol, tímido, apareció. Los sobrevivientes salieron a ver los daños. El dolor en los rostros era evidente. Casas derrumbadas, cosechas perdidas, animales muertos. Algunos lloraban, otros guardaban silencio. Fue entonces que se acercaron a Mara y le dijeron: «Tú estabas preparada, tú escuchaste, ¿cómo lo supiste?». Ella no respondió con arrogancia, solo repitió lo que había aprendido años atrás. La sabiduría habla, para que el día malo no nos encuentre vacíos. El que oye a tiempo vive confiado. Eliam, el sabio, se acercó sonriendo y asintió con la cabeza. Sus palabras habían sido cumplidas ante los ojos de todos. Muchos, avergonzados, reconocieron que habían despreciado el consejo y que eso les había costado caro. Los días siguientes, mientras el valle comenzaba la lenta tarea de reconstrucción, algo cambió en el corazón de la gente. Más personas empezaron a visitar a Eliam, a preguntar, a escuchar. Otros buscaban a Mara para aprender cómo vivir con previsión. Ella no guardó secretos. Enseñó a todos lo que sabía, repitiendo las lecciones que había atesorado durante toda su vida. Pasaron los meses y el valle recobró su belleza.
Aunque las cicatrices de la inundación aún se notaban, la comunidad había ganado algo que el agua no podía destruir: la disposición a escuchar y actuar con sabiduría. Mara, ya entrada en más años, seguía viviendo con la misma sencillez y paz. Cuando alguien le preguntaba cuál era su mayor tesoro, ella no mencionaba su casa ni sus provisiones. Decía: «Mi tesoro es que escuché a tiempo». Años después, cuando Mara ya no estaba, las madres del valle contaban a sus hijos la historia de la anciana que vivió confiada, para que entendieran que la sabiduría no es un lujo, sino una protección. Y cuando las lluvias amenazaban, todos recordaban reforzar sus hogares, no por miedo, sino por respeto a la enseñanza que había salvado vidas. La vida en el valle continuó, con días de calma y días de tormenta. Pero desde entonces, la voz del sabio Eliam nunca volvió a ser ignorada, y el eco de las decisiones de Mara siguió resonando en las generaciones futuras. Porque así es la sabiduría: no solo salva a quien la escucha, sino que extiende su sombra protectora a todos los que se acercan a su refugio. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal.